Hola chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Santiago de Compostela no es solo una ciudad, es un símbolo de búsqueda espiritual. Cada piedra del Obradoiro cuenta historias de fe, de dolor, de esperanza. Allí, la arquitectura no es solo forma, sino también emoción. Es una experiencia estética viva, donde el arte gótico y barroco abrazan al caminante. El Ayuntamiento de Santiago de Compostela se encuentra en el Palacio de Rajoy, en la Plaza del Obradoiro, mientras que el Ayuntamiento de Salamanca está ubicado en la Plaza Mayor. Salamanca es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima, situada en la comunidad autónoma de Castilla y León, en el noroeste de la península ibérica. Santiago de Compostela es una ciudad y municipio español, capital de la comunidad autónoma de Galicia, perteneciente a la provincia de La Coruña. Los ayuntamientos están en ciudades importantes de España, pero en diferentes comunidades autónomas. Salamanca en Castilla y León y Santiago de Compostela en Galicia. El barroco fue un estilo artístico que se desarrolló en Europa desde fines del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. Se usó en la pintura, escultura, arquitectura, música y literatura. Este estilo nació como una forma de impresionar y emocionar, en parte como respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, lo que se le llamó la Contrarreforma. Las características principales de estas son el dramatismo y movimiento, donde todo parece estar en acción o expresando emociones intensas, decoración abundante, donde podemos ver que se usa mucho el adorno, los detalles y los contrastes, el juego de luces y sombras, donde se crea profundidad y atmósfera en pintura y arquitectura, grandeza y poder. Acá se buscaba impresionar al espectador y fue muy usado por la Iglesia y los reyes. Y por último, la religiosidad intensa, donde muchas obras tienen temas religiosos para reforzar la fe católica. Santiago de Compostela en Galicia es una ciudad muy importante desde la Edad Media, porque allí termina el famoso Camino de Santiago, una ruta de peregrinación cristiana, y tiene muchas obras de arte y arquitectura religiosa. La obra de arte más destacada es la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago. Su estilo es barroco, el autor principal es Fernando de Casas Novoa, arquitecto gallego. Fue construida entre el siglo XVII y XVIII y su ubicación es en la plaza del Obradoiro. Las características de la fachada del Obradoiro está llena de esculturas, columnas, ángeles santos y adornos, es simétrica y da la sensación de dinamismo y profundidad. Tiene dos torres que se elevan como símbolo de conexión entre el cielo y la tierra, y al centro nos encontramos con la figura del apóstol Santiago, patrón de España, recibiendo a los peregrinos. Voy a hablar sobre los proyectos de la arquitectura barroca. La ornamentación exuberante quiere decir el uso profuso y detallado de elementos decorativos y ornamentales en los edificios. Esto puede incluir volutas, frontones y columnas salomónicas. También en la forma dinámica usaron curvas y sinuosas en lugar de formas simétricas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto hace que cree un sentido de movimiento y energía en el edificio. Puede incluir elementos como curvas, arcos, formas ovaladas, elípticas, líneas onduladas y también formas irregulares. Estas formas dinámicas se utilizaban para crear un sentido de drama y emoción. Puede ser utilizado en elementos como las fachadas, espacios interiores y en la decoración. Otro de los proyectos que también se destaca es la escala monumental, que básicamente se refiere a la grandiosidad y magnitud de los edificios. Esto se logra a través de las fachadas importantes, el espacio interior de los edificios, también las proporciones majestuosas, y otra de las características es que la escala monumental en la arquitectura barroca se utiliza para impresionar al espectador, para transmitir poder, autoridad y crear un sentido de drama y emoción. El uso de la luz y la sombra. Los diseñadores utilizaban la luz natural y artificial para crear efectos dramáticos y enfatizaban la ornamentación en los edificios. Algunos ejemplos de cómo se utilizaban la luz y la sombra en la arquitectura barroca incluyen ventanas y claraboyas que permitían la entrada de la luz natural y crear efectos de iluminación dramáticos en el interior de los edificios. Las luminarias, como candelabros y lámparas, se utilizaban para crear efectos de iluminación artificial. En el efecto de la sombra, los efectos que se utilizan para crear dramáticos en el interior de los edificios. Las luminarias, como candelabros y lámparas, se utilizaban para crear efectos de iluminación artificial. En el efecto de la sombra, los efectos que se utilizan para crear era con un sentido de misterio, drama en el edificio, destacando ciertos elementos y creando un sentido de profundidad y volumen. Después tenemos la complejidad espacial, que quiere decir que diseñan espacios interiores y exteriores que son complejos y dinámicos con el uso de formas geométricas complejas, plantas complejas, espacios interiores dinámicos, relaciones espaciales complejas. La complejidad espacial en la arquitectura barroca se utiliza para crear un sentido de sorpresa y descubrimiento, destacan la ornamentación y crear un sentido de drama y emoción. Bueno, el uso de materiales ricos se refiere a la utilización de materiales de alta calidad y valor estético para construir y decorar los edificios. Algunos ejemplos incluyen el mármol, el bronce, la madera tallada, piedras preciosas y piedras semipreciosas. Estos materiales se utilizaban para crear un sentido de lujo y opulencia, también destaca la ornamentación y crear un sentido de permanencia y durabilidad. Después tenemos el simbolismo, el uso de símbolos, alegorías y metáforas para transmitir mensajes religiosos, políticos o filosóficos a través de la arquitectura y el arte.
Algunos ejemplos son la cruz, la corona y la paloma. La teatralidad en la arquitectura barroca se refiere al uso de elementos arquitectónicos y decorativos para crear un sentido de drama y espectáculo, también emocionante al espectador. Tienen efectos dramáticos, sorpresas, descubrimiento y espectacularidad. Y por último tenemos a la integración de las artes, que se refiere a la combinación de diferentes formas de arte, como la arquitectura, la escultura, la pintura, la decoración, también para crear un conjunto armonioso y coherente. Acá encontramos la unión de disciplina, la colaboración entre artistas y también creación de un lenguaje visual. Gente, muchas gracias por la atención. Este trabajo fue hecho por Rodrigo Cacha, Taina Logio, Ayrton Paz y Solange Valletero.